Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Alabamos y bendecimos su nombre. Me quedé en el 30 de Gloria a Dios. Estoy aquí en el 30. Porque Dios es uno y el que justifica por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. De la fe, de la circuncisión y la incircuncisión. Dice aquí que el Señor nos justifica, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para los que creen en Él, que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a fin de la causa de haber pasado por alto la paciencia de los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está tu jactancia? Hace la pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por las obras? No, sino por la fe, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará a los de la fe, a los de la incircuncisión. Justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos todo esto? ¿Qué pasa cuando nosotros le damos el honor y la gloria al Señor? Cuando nosotros obedecemos el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros obedecemos el consejo de la palabra de Dios, no hay ninguna ley más que la de Dios, y la de Dios sobrepasa todo, cumple toda la ley en automático. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se cumple esa palabra. Se cumple esa palabra que está aquí en Gálatas. Aquí lo voy a leer. Esto no venía en el tema, lo vamos a añadir en el tema. Donde está en Gálatas está algo que les quiero mostrar. Y aquí dice, mira, fíjate lo que dice, cuando tú cumples la palabra de Dios, ya no necesitas, la ley se cumple en automático. Te voy a decir por qué. Porque para cumplir la palabra, la gracia y la fe, sobrepasan todo entendimiento. Y aparte de sobrepasan todo entendimiento, en automático se cumplen. Porque para ellos no hay ley. No hay ley para esto. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones, con sus deseos, con sus pasiones y deseos. Entonces nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios, obedecemos al Señor y en automático se cumple todo eso. Ya no hay ley para esas cosas. El amor, la benignidad, la bondad, la fe, el amor, la gracia, que están en el Señor, y nos las ha regalado para que nosotros vivamos en esa voluntad y en esa vida, que es la vida de Dios en nosotros, para gloria de su nombre. Es la obra de Dios, la vida de Dios en nosotros, para darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Estoy en 1 Corintios, adelante de Romanos, ahí está Corintios,
en el capítulo 1, versos del 28 al 30, lo leo rápidamente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por vosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y yo te pregunto, ¿qué más te hace falta? Si cumples todo esto, ¿qué más te haría falta? Para que tú no tengas justificación de no honrar a Dios. Para que no haya una justificación y que siempre obedezcas a Dios, es lo que quiero decir. Nosotros tenemos la responsabilidad de servirle al Señor, porque ya tenemos el conocimiento, y mayor va a ser el castigo que vamos a tener si no hacemos la voluntad de Dios. Que los que no conocieron, supuestamente no conocieron, porque todos habrán conocido, porque la Biblia dice que cuando va a ser el fin, cuando les ha predicado a la última persona en la vida. Entonces ahí viene el fin. Y nosotros tenemos el conocimiento. Porque como la gente no quiere optar por la palabra de Dios, y sí quiere hacer chistes, hacer bromas en diferentes plataformas, como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, o muchas cosas. Sí hacen chistes, sí prestan su tiempo para eso. Se cambian, se visten y hacen un chiste. Y muestran que ven una vida buena, según ellos. Una vida sin Dios y sin esperanza no es una vida llena, es una vida vacía. Una vida seca, muerta en el Espíritu. Y nosotros debemos de vivir en el Espíritu, honrando a Dios, en el temor de Dios. Si es que nos ha parecido servir a Dios. Si es que contemplamos a Dios en nuestra vida. Si no, nuestra vida se va a acabar en un día, en un abrir y cerrar de ojos, será cortada como la hierba. Por la mañana su flor, la flor cae y la hierba se seca, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros debemos de darle la gloria al Señor y de darle todo honor y toda gloria. Dice aquí, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos escogió y nos santifica. El Señor Jesucristo nos escogió, nos santifica, nos hace santos si obedecemos sus mandamientos y sus estatutos y testimonios. Guardamos en nuestro corazón y los ponemos por obra en nuestras vidas. Sus mandamientos y sus testimonios son agradables a nuestra vida. Cuando nosotros recordamos que un amigo tenía cáncer, que mi mamá tuvo tumores en la cabeza, que pasó esto, que estuvo en terapia intensiva más de 5 veces, que estuvo esto, que pasó esto, y que Dios la libró de todo, y que aún cuando un día en el hospital le dijeron que ya había muerto, y pasaron como 27 minutos, 30 minutos, y ya le habían tapado, ya le habían dicho a mi hermano mayor que ya estaba muerto. Y él dice, ¿qué les voy a decir? Y le dice el Señor, le dice a él, esto que ha pasado es porque tú no has creído en mí. Por eso todo este proceso que has pasado, que has estado enferma ella, porque tú no has creído en mí. Y él ora,
Él dice, voy a orar y lo voy a hacer creyendo en ti, Señor. Y ora y mi mamá vive otra vez. Va por los doctores y les dice, mi mamá está viva. Y les dicen ellos, no, es difícil de aceptar, pero tu mamá ya ha partido. Ya pasó tiempo, no puede estar, ya le pusimos muchas veces los electroshock y no pasó nada. No, de verdad que está viva. Entonces vienen los doctores y vienen 7 doctores, 6 o 7 doctores vienen y se meten a donde está. Y donde está, están ahí y la ven viva. Y como se avergüenzan de eso, ¿qué hacen? Agarran y cierran la puerta. Cierran la puerta. ¿Y qué dicen? Es un milagro de Dios. Esto que ha pasado es un milagro de Dios. Y ellos no creían. Por eso es necesario creer la palabra, vivir la palabra y vivir esos testimonios. Estoy hablando en el nombre de Jesús. Y si el Señor ya te dio, más vosotros, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿para llegar a dónde? Para cumplir, bueno, ya tengo todo esto, ahora ¿qué cumplo? ¿Llego a dónde? A la vida eterna, con alegría, con gozo, no viendo lo que padecía en la vida, sino viendo al autor y consumador de la fe, al que me pondrá la corona incorruptible de vida, al que me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, cara a cara. Sus ángeles le verán. Nosotros le veremos, cara a cara, al Señor. Por eso predicamos este evangelio de vida y de paz, de vida eterna, que prospera esta palabra nuestro espíritu. No es una palabra vacía, cumple el propósito para el cual el Señor la envía. Y llena nuestro espíritu, es lleno de la presencia del Señor, para gloria de su nombre. Y nuestra alma se regocija en el Señor cuando oye que el Señor está presente en nosotros, para gloria de su nombre. Ahora estoy aquí en Efesios, en el capítulo 4. En Efesios capítulo 1, versos 4 al 7. Dice así: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación ¿del qué? Del mundo. ¿Qué dice? ¿Qué le dijeron a Nehemías? ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo a nosotros? Antes de que nacieses, antes de que te formases, te conocí. Y antes de que nacieses, yo te santifiqué. Te santifiqué. Le dice el Señor. Y ahora, ¿qué dice aquí? Dice, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién? En Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. No es que todos son hijos de Él, unos son criaturas y otros son hijos. Hijo es cuando vienes y haces la voluntad de Dios y es reconocido en el cielo, y tu nombre está escrito en el libro de la vida, y tu vida está en la doctrina, en el amor, en la obediencia, en la gracia de Dios, cumpliendo el amor, la benignidad, la bondad, la fe, en el temor de Dios, para hablar su nombre, todo lo que te leí en Gálatas. La paz de Dios, que reflejas eso y que lo mantienes en tu vida.
como un estilo de vida, para gloria a su nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora estoy en el 11, del 11 al 14. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué dice aquí? A fin de que seamos para alabanza de la gloria nosotros que primeramente esperamos en Cristo, en la esperanza bienaventurada. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es esta palabra? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, el cual fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. En él asimismo todos tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria nosotros que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero leer una vez más el 13. En él también vosotros, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras de nuestra herencia. Fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia. Ahí se mantiene la santificación. Ahí se mantiene la voluntad de Dios, el temor de Dios, haciendo lo que a Dios es agradable y agradeciendo a Dios, que es la buena voluntad de Dios también, en el nombre de Jesús. Ser agradecidos con todo, porque eso es la voluntad de Dios también. Es muchas cosas que no en un mensaje las podemos entender o enseñar todas, pero el Señor es lo que Él busca. Que nosotros ahorita ya dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, y la santificación, como dice Romanos, que somos ofrenda del Espíritu Santo, y que es la santificación también de nuestra alma. ¿Falta qué? La convicción. Y luego, ¿qué más? La purificación. ¿Quién hace la purificación? Cuando nosotros tenemos el bautismo, tomo un minuto, para que se me va a acabar el tiempo, ya se me acabó mi tiempo. El bautismo del agua. Cuando dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese es el mandamiento. Cuando dice en Hechos, es un testimonio a los judíos. Cuando dice en Mateo, es un mandamiento a todo el mundo. Que se bautice cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, cuando el Señor Jesucristo te injerta al cuerpo de Cristo. Y cuando el Padre te bautiza con Santo Espíritu y poder y fuego. Somos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién te bautiza? El Padre. ¿Y quién más? El Señor Jesucristo. El Padre te inserta al cuerpo de Cristo.
Y nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Es necesario tener el Espíritu Santo cuando se ministra. No se puede ministrar si no estás bautizado con el Espíritu Santo, porque no va a fluir el poder de Dios. No se va a efectuar el poder de Dios, ni la unción de Dios va a fluir. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el Señor nos da, y renunciamos a toda inmundicia, a todo pecado y a toda maldad en el nombre de Jesús. Porque declaramos y decidimos vivir la vida en Dios que nosotros vivimos, para dándole la gloria, la honra, el honor y la alabanza a nuestro Creador y Dador de vida. Estoy en Efesios 4:30 al 32, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, todo lo que sea maldad. Antes, ser benignos los unos con los otros, unos con otros, no uno nada más para que denme, ayúdenme y denme y yo necesito, no. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo. Yo conozco una persona que es dadivosa y que ahora tiene muchas cosas de quiropráctico, y que una persona fue y iba a comprar una silla, le dice: teme cualquier cosa ahí por la silla, si no, llévesela. Y hay que hacer obras buenas en el nombre de Jesucristo, porque eso es lo que nosotros, estaba diciendo otra persona, ¿quién nos da todo? Dios. Entonces, ¿por qué no dar un poco de lo que Dios nos da? Pero a veces la iglesia no entiende eso, se les hace pesado, porque no se han despojado de sí mismos, y es necesario despojarme de mí mismo para yo hacer el bien a mi prójimo. Y si no lo hago, 2 mandamientos: amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu alma, cuerpo, corazón, alma y mente, y al Señor sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. La ley no salvó a nadie. Estoy en Colosenses 9. Avanzo rápido. Filipenses, ahí está Colosenses capítulo 1, del 9 al 14. Lo leo rápidamente en el nombre de Jesucristo. Por lo cual también vosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Inteligencia qué? Espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleceos con todo el poder. Fortaleceos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero ¿cuál es el punto esencial de esto también, aparte de la redención, del perdón de pecados? Importante, que es importante que en toda inteligencia espiritual, no solo inteligencia física, sino inteligencia, no solo en esta vida, sino en el espíritu, para que entendamos la ciencia y el poder de Dios, lo discernamos en nuestra vida y lo declaremos para la obra del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. Palabra de Dios, no mía. Palabra del Señor. Para la edificación del cuerpo. Ahí se discierne el conocimiento.
la ciencia y el conocimiento de Dios, en toda sabiduría espiritual. Cuando dice Judas 20, que dice que oremos con nuestra santísima fe en el Espíritu, en lenguas. Lo que Dios te dio no es tuyo, es del Señor. Y si tienes interpretación, lo das para gloria del Señor. El Señor nos lo ha dado a nosotros para gloria suya en el nombre de Jesucristo. Ahora estoy en Hebreos, en el capítulo 9. 9, 12 al 14, dice así en el poderoso nombre de Jesucristo. Pongamos atención en esto. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, y Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De obras muertas para que sirváis a quién? Al Dios vivo. Ahora estoy aquí en 2024, del 2024, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto os roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con su sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Por eso no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante ¿quién? Ante Dios. ¿Quién? El Cordero sin mancha y sin mácula. ¿Quién es? Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, quien pagó y compró la iglesia pagando con su propia sangre. Dice que Él debe la iglesia, que la compró con su propia sangre, y por eso es la obra de Dios, no es una obra de hombre. Es la obra de Dios dirigida y manifestada con su Santo Espíritu, trayendo revelación y manifestación gloriosa del Espíritu Santo. También hay que reconocer la divinidad y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. A través del amor que Dios tuvo para con nosotros, queriendo a su Hijo unigénito para que pagara por nosotros en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios a su Hijo Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que Él pagase por nuestros pecados. Estoy en la conclusión de este tema, estoy en 10. Jesús ya venció y triunfó, y ahora se presenta limpio y sin mancha por la sangre de Cristo. Estoy en Hebreos, en el capítulo 10, del 16 al 25, lo leo rápidamente, el tiempo se me acaba. Es la conclusión de nuestro tema. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, con la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es su carne, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura.
mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dando a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Por qué venimos a la casa del Señor? ¿Por qué el Señor nos quiere en su casa? Porque nos quiere bendecir y quiere quitar toda ansiedad, todo pesar, toda preocupación, toda enfermedad, todo lo que va creciendo se va quitando. El Señor lo va anulando, lo va quitando, lo va limpiando. Pero la iglesia no ha entendido eso hasta el día de hoy. Dice, hoy voy, mañana no voy, ahí después voy. Cuando tenga tiempo atiendo. Si tengo y si no, no lo hago. Indiferentes a la obra de Dios. Y quieren ser prosperados, quieren tener todo y quieren recibir la corona incorruptible. ¿Y por qué Dios me ayuda en esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué sufro este problema? ¿Y por qué Dios no me resuelve? ¿Y por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué? Porque tú has creado tu propio Dios a tu conveniencia. Y no es el que está conforme a la palabra. No es el que yo te estoy presentando conforme a la verdad de Dios, en el nombre de Jesús. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estará el día que te llame a cuentas. Y si hiciste esta palabra te va a justificar. Y si no, sufrirás las consecuencias. Vamos a orar en el nombre de Jesús.